Este 2024 ha sido un gran año para el terror, eso sin ninguna duda. Cada año hay un género que sobresale sobre los demás a nivel de taquilla y de calidad. No sabría decir si el género de este año fue precisamente el terror, pero lo que sí puedo decir es que muchas veces más es poco y con poco puedes hacer mucho más. Hereje se les dice a las personas que normalmente van en contra de los dogmas religiosos y no quieren adoptar sus reglas. Digamos que es otra forma de decir rebelde, pero dentro de las religiones. Y en un simple triángulo de grandes actores como lo son Hugh Grant, Sophia Thatcher y Chloe East, con menos de 15 millones de dólares de presupuesto total, puedes empezar a filosofar y filosofar y filosofar y de repente tener esto. Heretic. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una opinión recién que tengo más de este canal y en casi cerrando las reviews del 2024 en este canal. Lo que significa que pronto ya tendremos el top 10 de las películas más populares, no, mejores en calidad de este 2024. El top 10 de las mejores películas de 2024. Pero antes, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿la religión, cualquiera que sea, debería ser impuesta o debería ser de libre elección al crecer? Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo, como siempre, en la caja de comentarios. Dirigida por Scott Beck y Brian Woods, Hereje muestra la confrontación entre la fe y la descreencia de dos jóvenes misioneras mormonas que se adentran en una misión de todos los días: tocar casa por casa para tratar de convencer a las personas a unirse a su iglesia. Sin embargo, en esta ocasión, y en una especie de uno nunca sabe lo que se va a topar detrás de la puerta que tocas, pues esta vez no será uno de esos días normales para estas chicas. Sigue a dos jóvenes religiosas que, tras llamarla a la puerta equivocada, son recibidas por el sospechoso señor Reed. Atrapadas en una trampa mortal, las adolescentes deberán enfrentar las consecuencias de haber ingresado a la casa de un extraño y encontrar la manera de escapar. Buenas a primeras, es normal no esperar mucho del film. Es otra apuesta al terror de A24. ¿Lo sabes? Esta productora, que es como la Blumhouse, pero con más calidad, aunque no solo dedicándose al terror, eso es evidente, sino que A24 nos ha regalado bastantes buenos y grandes films este año. No obstante, con esa no buena primera impresión, yo me he equivocado con este film: Los Herejes. Y quizás te suene este concepto, pero no lo has investigado a fondo. La historia de los herejes se remonta a los siglos II y III, cuando el cristianismo se convirtió en la religión principal del Imperio Romano y comenzó a excluir otras formas de religiosidad. En ese contexto surgieron las primeras heterodoxias cristianas, que fueron condenadas como herejías por la Iglesia. La palabra herejía proviene del griego airesis, que significa algo que fue escogido. En el pasado había una abundancia de dioses, como por ejemplo con los romanos mismos, que adoraban a 12 principales y a decenas más. Y, como politeístas, en principio no veían nada fundamentalmente malo que hubiera más deidades, así que a los suyos se sumaban varios locales. Pero el politeísmo no era el problema más grande para la nueva fe cristiana. La mayor amenaza para las autoridades eclesiásticas sería el enemigo interno: los herejes. Pero mucha clase de historia. En aquel entonces, los herejes, que eran brutalmente castigados, porque digamos que la iglesia era una especie de lo que reinaba en ese tiempo, bueno, digamos que era básicamente una entidad igual de poderosa que el gobierno. Por eso, el que iba en contra, el que era hereje, hasta podría ser silenciado y torturado. Hoy en día existen los herejes. Sí, prácticamente todos estamos siendo uno si nos vamos al concepto más técnico de la palabra. Cuando estamos en contra de aquello que no nos gusta, en contra de ciertas normas, dogmas que aprendemos conforme crecemos y vemos lo que el mundo tiene preparado para nosotros. Y de acuerdo a esas opciones que vemos, ¿a cuáles son las que nosotros les vamos a dedicar la fe? Y bueno, ¿para qué sirve toda esta explicación? Bueno, este tipo de conceptos son elementos base para entender la trama interna de este film. Porque si no, créeme que te vas a perder como si fueras literalmente un estudiante de la Facultad de Filosofía dentro de los salones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de cualquier
universidad. Filosofía es precisamente lo que sigue este film, que aún así, siendo terror suspenso, logra tener un argumento, si bien simple, es bastante entretenedor y valioso en conocimiento para el espectador. Digamos que mediante la perspectiva de dos chicas mormonas que representan a una religión, las veremos poco a poco tener dudas a ellas mismas sobre la vida, sobre lo que les han enseñado, sobre lo que es creer o no. Todo ello, claro, representado por una gran parte del entretenimiento que radica en el estilo laberíntico de ir pasando prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, para descubrir la verdad. ¿Y por qué digo laberíntico? Bueno, precisamente la historia nos introduce a las dos chicas interpretadas de una gran manera. Fíjate que yo soy muy fan, por ejemplo, de Sofía Thatcher, que la he visto en Yellow Jackets, Boogeyman, Prospect, Maxine y hasta cantando. Y siempre me ha parecido que interpreta un estilo específico de personaje. No hace falta decir cuál, ¿no? E incluso aquí, dudando mucho de su participación por ese tipo de estilo que manejaba, es un personaje totalmente diferente a lo que le he visto, a pesar de que sigue siendo terror como todo lo que mencionamos antes, pues interpretar a una hermana también tiene su complejidad, pero tanto como ella, como Chloe East, que yo no la conocía, pero también hace un gran trabajo, más el factor Hugh Grant, quien es un actorazo de élite, conforman un gran tridente de las actuaciones que no decepciona. El film nos presenta desde los primeros planos cómo va a ser la sugestión de jugar con algunas tomas, con la cámara, la fotografía, añadiéndole bastante valor agregado, porque perfectamente podría haberse mantenido, porque perfectamente podría haberse mantenido estrictamente a lo que dice el guión y ya está, contar la historia que quería contar. Pero los directores se nota que le pusieron empeño para tratar de transmitir desde desesperación, curiosidad, incomodidad, todas esas emociones con el juego y la dirección de cámaras en planos cerradísimos que demuestran el gran trabajo de emociones que los actores hicieron. Además de que la película no pierde el tiempo en construir, por ejemplo, detallitos extras o un gran background más grande de lo que se necesita para las hermanas. Ellas abren el film y se conoce totalmente la personalidad de cada una. Llegan rápidamente a la instancia de la tensión, la cual es la casa de este tipo sospechoso, el cual las invita a pasar por la lluvia, haciéndoles creer que su esposa está ahí con él y teniendo una actitud de buena persona e interesado por escucharlas. Super red flag. Sí. Pero que ahí sería el inicio de todo. Si bien, obviamente hay decisiones en donde tu sentido común te dice yo no haría eso, o joder, de verdad en esa situación tal y tal y tal y tal. El film cae un poco en un bache antes de llegar al clímax, precisamente al inicio de la segunda parte, porque tiene una primera parte, una construcción muy buena. Sin embargo, como que quiere meter un elemento más terrorífico que no va mucho con lo que veníamos viendo. Me refiero a donde ambas se empiezan a entrar poco a poco juntas al sótano. Ahí como que se pierde un poquito. Pero aún así, la atmósfera que se construye a base de mentiras y a base de diálogos recargados de filosofía y de creencias, lo que tú crees, lo que yo creo. Una dinámica bastante interesante de crear suspenso, solo con los personajes estando sentados dialogando en una sala de estar, es algo que te mantiene intrigado por saber cuál va a ser el siguiente movimiento, cuál va a ser la siguiente reacción. El hecho es que las chicas, sin saberlo, están dentro de un experimento que este tipo realiza y realiza y realiza con cada una de las personas a las cuales llegan a esa casa para ofrecerles su religión, ofrecerle creer en su Dios. Digamos que dentro de todo el argumento y las pruebas y las decisiones a las que se tienen que enfrentar, la hermana Barnes y la hermana Paxton son específicamente detalladas para deliberar un mensaje en forma de crítica hacia las religiones. Esta película propone su punto de vista, digámoslo de alguna manera, en la manera que tiene de ver a la herejía contra las religiones, el creer contra el no creer. Y durante toda la película, en esta tensión que se crea, que yo creo que es lo mejor que hace el film, el subidón, porque no es algo lineal, sino algo que va lento tomando ritmo poco a poco. No tiene picos altísimos de acción, ni mucho menos, pero siempre va en constante crecimiento. La tensión,
por supuesto. Bueno, durante todo este intento de revelaciones y de que el personaje de Hugh Grant representa a lo que digamos una herejía, o a lo que también llamamos ahora mismo ateo o incrédulo, en este experimento las acciones nos demuestran que es un villano, sí, que con el tiempo nos lo va demostrando con tener cada vez más y más acorraladas a las hermanas y que las lleva a un punto en donde todo pasa de una conversación amable a una llena de indirectas, luego de hipocresía, luego de mentiras piadosas para intentar sobrevivir y luego de que ya se sabe la verdad, hacer todo lo que esté en sus manos para sobrevivir. Y simplemente sí, ahora sí ya, con sus propios medios. Ese crecimiento, digamos, es la revelación del film, el cómo el señor Reed de una manera respetuosa va acelerando el pulso del corazón de las hermanas hasta el punto de hacerlas creer o no creer en su fe, para salir de ese lugar, llevándolas a tomar acciones necesarias para sobrevivir, luego de descubrir las intenciones y la inteligencia de este señor, que según él ya se había echado más de 40 Biblias de las distintas religiones que hay en el mundo. Y precisamente eso es el mensaje principal que el film trata de transmitir. Mediante la historia de supervivencia de las hermanas, quiere tratar de exponer cómo cada vez más existen religiones y otras más que, con todo respeto, en el mensaje del film se tratan simplemente de la versión nueva de la anterior, de la primera. Como si la religión tratase de modernizarse junto con nosotros para que siga siendo una forma de control, y que es al final la revelación sorprendente, ¿no? Eso sí, un poquito anunciado, muy cantado, muy predecible, una pequeña parte de lo que es el clímax, en donde el objetivo final del tipo era que la chica sobreviviente, no voy a decir cuál porque tal vez haya gente viendo esta review todavía y que no ha visto la película y yo quiero que la experimentes como tal, pero que sí, que literalmente la chica de las dos que sobrevivió le dijera en la cara, sí, ninguna religión es diferente o única o verdadera como tal, nada más. Quieren el control. En una forma subjetiva de contar cómo cada religión nos controla a su manera y decirle a la chica que supo hacerles eso y todo lo que les hizo sin ningún problema, que hace que sin tocarlas, todo lo que les hizo a las dos fue con la pura voz, con el puro creer o no creer. Porque en base a su religión, él pudo predecir todas sus acciones, ya que eso es precisamente lo que hace. El vivir aferrados a algo que controla hasta la forma en que vivimos, que desde que nacemos se nos impone y que de alguna manera estamos ligados a esas creencias. Te digo, esto es subjetivo porque depende de cada quien lo que signifique la religión para cada uno. Todos somos personas diferentes y cada quien como lo tome e interprete este mensaje de la película. Pero el problema está ahí y el film lo resuelve muy bien con un acto final en forma de plot twist inesperado en el que la hermana sobreviviente le demuestra que no puede predecir todas sus acciones, apuñalándolo en el cuello, pero ella también recibiendo una en el estómago, regalándonos así un mensaje final muy conmovedor de hecho para este género de película y aunado acorde al planteamiento del plot principal en lo que nos presentó el film. La hermana sobreviviente le menciona al señor Reed que es verdad, quizás rezar no sea una acción física que nos ayude, pero el hecho de creer, el hecho de hacer que miles de personas tengan fe, es lo que hace más poderoso al movimiento, resucitando así por algunos segundos a la otra hermana para ¡pum! Salvar a la chica y que finalmente ella pueda salir de la casa laberíntica del señor Reed. En un mensaje muy esperanzador con un final que alude a cómo nuestra fe es lo más poderoso que tenemos. Nuestra fe es lo que nos hace ver cosas que los demás no ven. Es lo que hace literalmente que nuestra perspectiva de vida, nuestro globo, nuestra burbuja, sea diferente y haga que veamos cosas que los demás no pueden ver. Una vista diferente y única a la de, por ejemplo, un hereje. La fe y la razón, creer o no creer, con diálogos de alta calidad, Heretic muestra una gran puesta en escena con simpleza y delicadeza en sus actos, una tensión significativa que rodea la mente del espectador, conforme con una gran dirección de cámaras, logra establecer situaciones límite que la hacen meterse a lo mejor del terror este 2024. Cerramos así un muy buen año para lo que es el terror en este 2024 como tal, y bueno, una película como me gusta a mí, simple, sin necesidad de tantos jumpscares, sin necesidad de zombies, sin necesidad de un super monstruo terrorífico. Diálogos. Todo está en los diálogos, sin enjaquecarte, evidentemente. Así que yo por eso a este film y todo lo dicho le doy 3 estrellas y media como calificación personal y definitivamente es muy buena.